Muy bien, hermanos. Entonces vamos a empezar el mensaje. Hoy tenemos mucho por leer. Entonces voy a hacer todo lo posible para avanzar muy rápido y terminar a tiempo. Y el mensaje de hoy, hermanos, es un tema que le he puesto o es algo que se conoce habitualmente, que es dar un paso de fe, ¿no? Y la intención de esta mañana, de este mensaje, es entender qué es un paso de fe, por qué lo debemos de dar, cuándo se nos pide, en qué momento Dios está actuando, pero también vamos a tratar de entender de en qué momento no es Dios quien nos está pidiendo algo, ¿verdad? Porque muchas veces en nuestra emoción, en nuestro anhelo de hacer las cosas, tomamos decisiones sin consultarlas a Dios primero. Y nosotros tenemos que alinearnos al plan que Dios tiene y al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no quiere decir, hermanos, que sea algo malo, ¿verdad? Sino al contrario, nosotros podemos tener grandes iniciativas en nuestras vidas, pero tenemos que tomar en cuenta el costo de esas iniciativas, porque si viene de un impulso que nosotros tenemos y nos desenfocamos de Dios, entonces puede haber consecuencias, porque entonces empieza a operar la carne, empieza a operar el mundo y entonces nos genera un desbalance y alrededor nuestro las circunstancias nos empiezan a ir en contra y entonces es cuando fracasamos o tropezamos en el intento. Y no es que sea para siempre, simple y sencillamente cuando hacemos algo y nos caemos, por gracia de Dios, tenemos a alguien que está ahí de manera inmediata para volvernos a levantar y para volvernos a llevar en el camino, que es el Señor Jesucristo. Y es lo que es el relato que vimos en la lectura del día de hoy. Y vamos a volver a repasarla, hermanos. Vamos a ir otra vez a Mateo 14, versículos 22 a 27, por favor. Mateo 14, vamos a empezar en el 22. ¿Me dicen amén cuando ya estén ahí? Gracias, hermanos. Leemos, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí vemos a un primer integrante de la barca que es Pedro. Y esta persona dice que todos se turbaron y que todos tuvieron miedo, pero en ese momento o en ese miedo o en ese acontecimiento, Pedro dio un paso, ¿verdad? Dio una solicitud, pidió algo. Y ese algo era que él también fuera donde estaba el Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, en este capítulo podemos nosotros ver que ese momento de la barca que ya se estaban yendo, acababa de suceder otro milagro impresionante, que el Señor había alimentado a una multitud, ¿verdad? Con peces y panes. Y los peces y los panes se empezaron a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, hasta que todos fueron saciados, dice la palabra, y además sobró. Entonces vemos un primer milagro, ¿verdad? Y ya los discípulos
ya habían tenido ese milagro. Hermanos, no sé si ustedes han podido contemplar un milagro en sus vidas. ¿Quién puede levantar su mano y decir, yo he contemplado un milagro de Dios en sus vidas, en mi vida y en la vida? Todos, todos hemos visto un milagro de Dios. Pero vamos a ese punto que los discípulos estaban siendo preparados y los discípulos tenían que empezar a confiar en un hombre que podían ver que se llamaba Jesucristo. Y los discípulos estaban en un entrenamiento y el Señor Jesucristo hacía ese entrenamiento con ellos. Junto a la par, como el Señor Jesucristo hacía su ministerio y su propósito, que era morir en la cruz para salvarnos a todos y además resucitar. Y todavía no ha terminado el Señor Jesucristo. Faltan muchas más promesas que Dios va a cumplir en él. Entonces, imagínense ahí los discípulos, los apóstoles, estaban en la barca y yo me imagino y estoy suponiendo que en la barca, pues estaban descansando, ¿verdad? Terminando de un día. Imagínense alimentar a 5,000 personas para repartir todo esto. Pues no iba a ser un trabajo muy sencillo, pero lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Que estando en la barca, ¿qué nos dice la lectura? Que empezó a haber pues una tormenta, ¿verdad? Donde venían los vientos en contra. No sé si alguien ha estado en algún barco o en algún ferry cuando hay una tormenta. Se empieza a hacer el barco así, así terriblemente, ¿verdad? Y pues algunos se marean y otros nos da como temor de que se vaya a voltear. Pues imaginen, ellos estaban en una barca más chiquitita de madera y había una tormenta. Pero aún estando en la tormenta, hubo una pequeña pausa donde vieron otro milagro que es tan conocido en el mundo, que es ver al Señor Jesucristo caminar sobre el mar. Pero no estaba caminando sobre un mar espejeado. Estaba caminando en un mar con tormenta. Y él venía caminando. Desde luego, pues los discípulos nunca habían visto algo así, ¿verdad? Y estaban atemorizados, tenían temor. Tanto que empezaron a decir con voces, ¡un fantasma! Sin embargo, cuando ya estaban en el temor, cuando ya mencionaron que era un fantasma y que yo creo que ya había este, toda una conmoción entre todos los que estaban, el Señor Jesucristo habla y les dice, ánimo, en otras palabras es calma, yo soy. Les estaba demostrando en ese momento, les estaba reafirmando en ese momento, yo soy Dios Todopoderoso. Yo puedo hacer esto. Pero vemos a Pedro, que entonces se levanta y dice, Señor, pero hace una palabra muy importante. Dice, si eres tú, haz que yo vaya, ¿verdad? Hace una solicitud, ¿verdad? Muy interesante. Y en esta porción de la Biblia podemos entender y nos da mucha información. ¿Qué más podíamos ver en esto? Que el Señor Jesús estaba preparando a sus discípulos. Había otra, ya habían estado alimentando a los 5,000, pero iban ellos solos. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dice la palabra? Que se había ido aparte, solo. Ellos estaban siguiendo ese camino de preparación en el propósito que Dios ya tenía para ellos, en el propósito que el Señor ya tenía para ellos. Hermanos, nuestra vida no está improvisada. Nuestra vida está planeada por el Señor. Pero nosotros tenemos la libertad de pensar y de decidir como nosotros queramos. Es la libertad divina que tiene cada ser humano, crea o no crea en Dios, la tiene, porque fue creado por Dios. Pero nosotros tenemos esa libertad. Pero Dios tiene un plan y tiene un propósito para cada persona que respira el oxígeno. Y algo también que podemos aprender de este momento es que Él siempre se apartó, pero no se apartaba y se sentaba el Señor Jesucristo y decía,
bueno, pues voy a esperar que empiece la lluvia, más o menos, así como unas 4 horas, y entonces para que tengan miedo, no. Él se apartaba porque tenía que orar al Padre. Y él siempre estaba en comunión con el Padre, siempre, en todo momento. Porque él muchas veces declaró, ¿verdad, hermanos? Y dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Y él siempre mantenía una comunión, siempre tomaba un tiempo para estar en oración y tener esa dirección del Padre, que es Dios. Y eso es algo que también podemos aprender de esta porción de la Biblia. Nosotros debemos y tenemos que tomarnos esos espacios, hermanos, porque son en esos espacios en la cual nosotros podemos reenfocar nuestra vida después de tanta saturación que tenemos alrededor de nosotros. Tomemos ese espacio para seguir en contacto con Dios, seguir en oración y escuchar cuál es la instrucción que ahora sigue. Entonces, hermanos, estaban los discípulos, estaban en la barca y vamos a ver qué más información, porque este pasaje no solamente lo vemos en Mateo, vamos a ir al libro de Juan 6 y tiene un dato muy curioso porque vamos a leer muchos capítulos que son 6, ¿verdad? No tiene nada que ver, solamente es una coincidencia que tiene. Pero vamos a ir al libro de Juan, capítulo 6. Vamos a empezar en el versículo 16, hermanos. Juan 6, 16. Y aquí tiene el mismo relato, pero desde la narrativa de Juan. Entonces vamos a empezar a leer. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Aquí ya tenemos más información, ¿verdad? Había un destino. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. ¿Ok? Vemos cómo se clarifican más las cosas. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Vemos la tormenta. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron que Jesús, que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. En esta porción vemos que Jesucristo subió a la barca y que finalmente llegaron a su destino, ¿verdad? No naufragaron, no se rompió la barca, llegó Jesucristo y llegaron a su destino. Vamos a ver más información ahora desde Marcos. Vamos a Marcos, siempre capítulo 6. Marcos 6 y empieza desde el versículo 45. Marcos 6, 45. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, enseguida hizo a Jesús sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Aquí vemos más información, ¿verdad? ¿Qué fue a hacer Jesús por separado? Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces aquí en Marcos vemos mucha más información, ¿verdad? Y podemos tener un panorama de todo el evento. Estaban ya la alimentación de los 5,000, pero ellos todavía como que les faltaba un poquito más en su fe.
Ah, sí pudo replicarlo, sí, sí pudo. Y alimentó a 5,000. Pero aquí dice que todavía había dureza en su corazón. Entonces, hermanos, aquí vemos que este viaje en la barca, donde el Señor Jesucristo los adelanta, la tormenta, y además algo que a mí me maravilla, que dice que Él los estaba viendo. Y el Señor Jesucristo estaba en otro lado, en la tierra. Pero Él dice que los estaba viendo. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesucristo es Dios y es todopoderoso. Él puede ver, hacer, conocer, decidir lo que Él quiera. Y estaba esto entonces caminando y había una preparación para ellos. Esta era una prueba más que el Señor Jesucristo le ponía a sus discípulos para fortalecer, para madurar su fe. Entonces tiene un propósito. Hermanos, a nosotros como seres humanos a veces nos cuesta un poco de trabajo creerle a Dios. Inclusive los mismos hijos de Dios batallan mucho con esto, de creerle a Dios, de tener fe en Dios, que mañana será y será bien, porque Dios está en control de las cosas. Nos cuesta mucho trabajo. Pero los seres humanos tenemos esta carne, todos tenemos. No sé si algunos se acuerdan, ya tienen muchos años. Había un ilusionista mago muy famoso que se llamaba, no sé dónde anda, David Copperfield. Y era un suceso porque el hombre hacía muchísimas cosas, ¿verdad? Era un espectáculo y la gente compraba sus entradas y esperaba meses para ver esta ilusión, porque realmente él era un ilusionista, ¿verdad? Y la gente, cuando hacía algo y aparecía un tigre, ¡wow! Se escuchaba con toda la gente. Y aparecía una mujer, ¡wow! Y cortaba a la mujer y su cabeza estaba por un lado y sus piernas por otro, y ¡wow! Toda la gente se maravillaba, pero no solamente toda la gente se maravillaba, lo compartían. Porque hoy por hoy hice la pregunta. Muchos me hicieron así, ah, sí conozco a David Copperfield. Entonces su nombre trascendió, hermanos, por las personas. Porque se maravillaban con todo esto que hacían. Y también pagaban un precio, porque pagaban entradas en estos espectáculos, que era carísimo y era una gira internacional inclusive. Es el único mago o ilusionista que yo conozco que hace un tour mundial, porque era tanta la fama que tenía y tanto. Y entonces esa persona hizo la ilusión de él caminar sobre el agua, pero es una ilusión, porque solamente el Señor Jesucristo lo hizo. Pero él no lo hizo para impresionar a la gente. Lo hizo por un propósito, para crecer la fe de sus discípulos, para prepararlos, porque estaba cerca ya el trabajo de la misión que cada uno de sus discípulos tenía que desempeñar. Los estaba preparando, hermanos, para ese paso de fe. Ese es el paso de fe, hermanos. Dios nos prepara porque nos va a pedir que hacer algo, pero nunca el Señor, y escúchenlo bien, hermanos, nunca el Señor nos va a pedir hacer algo sin estar listos, sin estar preparados. Esa es la diferencia que nosotros debemos de comprender. Cuando Dios nos pide hacer algo y cuando nosotros tenemos la iniciativa de hacer algo, son dos cosas distintas. Tener iniciativa de algo, hermanos, es muy bueno. Es más, Dios lo aprueba. Y es aquí donde vamos a ver el caso de Pedro, que a mí me encanta Pedro, yo soy fanático de Pedro, porque él siempre cuando, me recuerda como un niño, ¿no? Cuando le dicen, ¿quién quiere pasar? Yo. Siempre hay un niño que brinca y dice, yo, pues Pedro siempre era yo. Y siempre Pedro se lanzaba a ser el primero. Cuando les decía el Señor Jesucristo, vamos a llevar el mensaje, yo voy a hacer el mensaje. Yo lo voy a hacer primero, ¿no? Él siempre tenía esta iniciativa, muy buena. Pero también vemos que hubo una serie de tropiezos en Pedro, ¿verdad? Por esta iniciativa. Sin embargo, Dios
lo fue moldeando y lo fue moldeando y lo fue moldeando, lo fue moldeando. ¿Y a qué grado, hermanos, fue moldeando a Pedro? Que tenemos sus maravillosas cartas, que yo les invito a leerlas, porque vemos un contenido doctrinal en Pedro fuerte, preciso, práctico, con un Pedro ya madurado. Pero fue un proceso que Dios mismo lo preparó. Entonces vamos a leer a Pedro, hermanos. Volvemos a Mateo 14, por favor. Mateo 14. Mateo 14 y a partir del 28 vamos a empezar a leer, que es cuando ya entra Pedro en acción. ¿Me dicen amén cuando estemos ahí? Muy bien, mis hermanos. Vamos a leer desde el 26, perdón, desde el 26 para darnos el trasfondo. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es ahí, hermanos, cuando empiezan los problemas en nosotros. Claramente vemos la iniciativa de Jesús, que le dijo, si eres tú, Señor, y yo no quiero nada más, solamente si eres tú, haz que yo vaya. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Ven. Y escucha, ¿y qué dice más la palabra que hizo Pedro? Que Pedro empezó a caminar. Andaba igual que el Señor Jesucristo. Pero ¿qué más le pasó a Pedro, hermanos? Quitó su enfoque, quitó su mirada de Jesús y empezó a enfocarse en ¿qué? En la tormenta, en los problemas, en el conflicto, en la circunstancialidad. Y a partir de que él entonces empezó a enfocarse en eso, entra en su corazón ¿qué? Miedo. Y cuando entra en su corazón miedo, empieza a hundirse. Ahí fue donde él fracasó. Hermanos, no puedo juzgar a Pedro porque es normal. Cuando vemos tantos problemas que no encontramos la salida, nos pasa igual. Cuando tenemos que tomar tantas decisiones en la vida y hemos tomado tantas, tan equivocadas, nos cansa y nos fatiga. Pero la solución está en Cristo Jesús. Ahí está Él, porque además Pedro empezó a hundirse y nuevamente Pedro no le dijo a sus hermanos que estaban en la barca, ayúdenme, láncenme una cuerda, por favor, ayúdenme, me estoy ahogando. No, no dice eso. Él nuevamente acude ¿a quién? Al Señor, reconociéndolo que es Señor Todopoderoso. Le dice, Señor, sálvame. Y dice que ahí inmediatamente estaba el Señor Jesús, le tomó de la mano y lo levanta y lo rescata. Y le dice estas fuertes palabras y le dice el diagnóstico del por qué se hundió. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Hermanos, la duda es pecado. El miedo proviene de la duda. Si están en el monte, vamos a ilustrarlo, están en el monte, hermanos, y ven en la tierra un hoyo de este tamaño, ¿metes tu mano? ¿Metes tu brazo para ver qué hay?
¿Por qué razón? ¿Qué sentimos? Miedo. ¿Pero miedo a qué? A la duda de lo que pueda haber ahí. Entonces el miedo viene de la duda, hermanos, viene de la falta de fe. Y la falta de fe es pecado. Así de sencillo. ¿Cuántas cosas podemos aprender en un hecho tan cortito que lo podemos ver en la palabra de Dios? Pero no tenía el Señor Jesucristo un propósito para destruir la fe de Pedro o de los que estaban en la barca, sino por el contrario. ¿Para qué? Para crecer esa fe, para madurar esa fe, porque estaban siendo preparados para lo que iba a seguir en sus vidas. Entonces, hermanos, Dios nos puede pedir hacer algo. Y cuando Dios nos pide hacer algo, tenemos que hacerlo. Pero también nosotros podemos tener la iniciativa de hacer algo aprobado por Dios. Porque Pedro no se lanzó al mar así porque él quiso. Yo puedo hacerlo. No. Primero consultó con quién. ¿Con sus hermanos en la barca? ¿Con su esposa? ¿Con él mismo? Con el Señor. Y dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya. Y entonces vemos la aprobación de Dios, hermanos, ¿verdad? Porque le dijo, ven. Hermanos, esto nos enseña que cuando Dios nos aprueba algo en nuestra vida y te dice, adelante, hazlo con fe. Porque si dudas, entonces, de manera automática, vas a tropezar. Eso es lo que nos enseña esta parte, esta porción de la Biblia. Hay que hacerlo con fe. Ambas cosas. Lo que Dios nos pide o las iniciativas que nosotros tenemos para hacer. Pero la iniciativa tiene que tener un buen propósito. No solamente tienen que ser ocurrencias o recurrencias en nuestra mente. Cualquier cosa que nosotros tengamos es decirle, Señor, tengo una idea. Quiero construir una iglesia más grande que nunca en la Plaza Grande de Mérida y que esté más alta que la catedral. Pues es una iniciativa. Es una recurrencia. Tengo dos opciones. Tengo que pedirle a Dios y si Él cree que es buena idea, Dios va a aprobar y va a mover todo. O puedo yo ir con un pico y una pala y empezar a romper la plaza para construir el templo e inmediatamente que me detenga la policía y vaya yo a la cárcel y salga yo en el periódico. ¿Es buena la iniciativa? Sí, claro, gloria a Dios. Quiero hacer una iglesia para el reino de Dios, pero tiene que estar aprobado por Dios. Porque si Dios dice no, es no. Pero si Dios les dice sí, adelante, vamos con todo. Y vamos a ver otra historia también, hermanos, en la Biblia. Vimos este enfoque de Pedro, pero hay otra persona que también pasó por eso, que me encanta su historia, que es Josué, ¿verdad? Josué tenía que enfrentar muchas batallas, tenía que liderar al pueblo que ya había tomado el liderazgo en vez de Moisés, y tenía que entrar a Jericó. Y tenían que pasar por el Jordán. Entonces vamos a ver esta historia. Vamos a Josué 6, capítulo 6. Básicamente vamos a leer todo Josué. Josué, capítulo 6. Perdón, 3. Discúlpenme, hermanos. 3. Josué 3. Les estoy dando Jericó. No. El Jordán es el que vamos a leer. Josué 3. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Me dicen amén? Muy bien, hermanos. Y dice,
Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Jordán es un río, ¿verdad? Como todo río, con caudales, con corrientes, con profundidad, y tenían que cruzarlo. Por eso acamparon ahí antes, porque tenían él este propósito. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que le llevaban, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como los 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, es muy importante lo que Jehová le dice: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Este versículo, hermanos, es el propósito de esta actividad que Dios le estaba revelando a Josué. En el 8 dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de vosotros, y él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas, aquí va la petición, las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Dios le revela a Josué qué es lo que tiene que hacer. Dios le revela a Josué el propósito para qué el pueblo de Israel va a hacer eso. Y también le revela Dios a Josué, por medio de Josué, a su pueblo, para que le conozcan que Él es Dios Todopoderoso y que está en control de eso. Muchos propósitos por ese camino. Pero hay una instrucción clara que dice que primero va a ir el arca con los sacerdotes y detrás el pueblo. Y que en el borde del Jordán, primero los sacerdotes van a poner la planta de su pie. Y que cuando esto suceda, entonces las aguas se dividen. Hermanos, esto lo podemos ilustrar como un paso de fe. Los sacerdotes tenían que creerle a Dios para dar un paso de fe. Porque hasta que ellos no actuaran de primero, Dios no iba a dividir las aguas. Ya estaba condicionado. No iban a llegar primero, entonces Dios iba a abrir las aguas. No. Primero ellos y después Dios lo iba a hacer. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque Dios es autoritario y le gusta jugar con nosotros? No. Porque Dios prueba la fe. Y la fe, hermanos, está ligada directamente a la obediencia.
Si nosotros no somos firmes en nuestra obediencia a Dios, nuestra fe perece, se debilita, se merma. Por eso tenemos que estar en obediencia también. Ellos tenían que obedecer la palabra de Dios y confiar en Dios, que primero ponían el pie y después iban a dividir las aguas. Sigamos leyendo, hermanos. Y aconteció, en el 14 nos quedamos, ¿verdad? Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevaban el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. El 16 dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretam, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y aquí globaliza que todos, ¿verdad? Y todo Israel pasó en seco. No había lodo, no había fango, no había nada de estos que estuviera mojado en arenas. Pasaron firmes, duro y en seco. Y hermanos, Dios cumplió lo que dijo. Hasta que pusieran las plantas de los pies. Fe. Fe y obediencia. Cuando Dios nos manda hacer algo que proviene de Dios, va a demandar de nosotros dos cosas: fe y obediencia. Muy interesante, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver otro caso, y el último, que es el de Gedeón, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Jueces, Jueces 6 también. Y Gedeón era un llamado, ¿verdad?, para dirigir sobre todo al ejército de Israel, a los ejércitos, ¿verdad? Acabamos de leer Josué que habían muchas tribus, muchas naciones, ¿verdad?, que estaban alrededor de ellos, que eran reinos que estaban en toda la tierra, y pues siempre había conflicto, ¿verdad? Israel siempre ha estado en conflicto. Entonces tenían todos estos pueblos que estaban atacándoles. Entonces Gedeón es llamado para dirigir al ejército de Israel, pero Gedeón tenía muchas dudas, porque tenía una sola primicia en su mente. A mí me está llamando Dios para combatir con un ejército de 300 a un ejército de 5,000. Eso es todo, les estoy adelantando toda la historia, no vamos a leer toda, es una porción. Les invito a leerla y conocer la vida de Gedeón. Él tenía esta misión. Con un ejército de 300, tengo que derrotar a 5,000. Hermanos, pues en nuestra mente racional, como seres humanos, pues no nos da la matemática, ¿verdad? Es importante, ¿no? Es como cuando vamos al súper, ¿no? Si han ido ustedes al súper, digo, pues tengo 1,000 pesos, pues solamente puedo comprar 1,000 pesos. No puedo salir con más. Con más productos, pues quizás, ¿verdad? Hay unas personas que tienen talento para hacer rendir. Pero si tú llevas 1,000 pesos al súper, solamente puedes comprar 1,000 pesos. O si vas a Costco, que yo digo, voy al Costco, voy a comprar 500 pesos.
y yo no sé qué sucede y la caja de 8,000, dice la caja. No sé qué pasa ahí en Costco. No, no vayan, por favor. Está terrible. Entonces viene aquí nuestra mente, ¿verdad? Nuestra mente. Entonces Gedeón tenía eso en su mente, pero ¿cómo? Gedeón había omitido algo en su razonamiento, que era Jehová que se lo estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces Gedeón, ¿qué necesitaba aplicar? Fe y obediencia, ¿verdad? Vamos a conocer esta historia, vamos a leerla. Ya estamos ahí, hermanos, Jueces 6. Denme un momentito, hermanos. Necesito. Gracias. Jueces 6, versículo 1, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a mano de Madián, que son los madianitas, ¿verdad? Era una tribu mala. ¿Por cuántos años? 7 años. Había una consecuencia, ¿verdad? Por hacer lo malo delante de Jehová, por pecar, por llevar la contraria a Dios, hubo una consecuencia, ¿verdad? Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y almalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Allá les di un comercial, ya pueden leer más. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían a ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Verdad? Les está diciendo Dios aquí, yo les di las tierras, les dije que vivieran en paz, que yo voy a estar en control, pero no creyeron, dudaron y hubo consecuencias. Así como Pedro dudó y hubo consecuencias, así también el pueblo de Israel dudó y hubo consecuencias, ¿verdad? Sin embargo, ellos clamaron, volvieron a dar voces de auxilio a Jehová, y Jehová responde, hermanos. Dios está ahí con nosotros siempre. 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Gedeón estaba haciendo una pregunta a Dios, ¿verdad? Señor, ¿dónde estás? ¿No tú prometiste? ¿No tú estás con nosotros? ¿Por qué nos viene todo esto? A Gedeón le faltaba un poco de información y al principio la leímos. Estaba sucediendo esto, Gedeón, porque hicieron lo malo delante de Dios. Estaban en pecado, tenían consecuencias. Por eso es que tienen eso.
por falta de fe y obediencia. Sin embargo, el Señor llegó a Gedeón y le estaba dando un propósito para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y le dijo, Jehová está contigo. En ese momento le estaba diciendo Dios, yo estoy contigo, yo voy a hacer todo para que triunfes. Yo voy a respaldar cada cosa que te voy a pedir a continuación, ¿verdad? 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta fuerza. Ahí está el mandato, hermanos. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Jehová le estaba diciendo, ¿no te envío yo? Por si empezabas a dudar, por si empezabas, Gedeona, tu matemática y tu racionamiento que estabas haciéndolo, le estaba reafirmando, ¿no te envío yo? No yo, Dios Todopoderoso, te estoy dando la instrucción y te estoy diciendo qué es lo que vas a hacer. Y además ya te dije, yo estoy contigo. Eso es lo que estaba reafirmando Dios en esa pregunta. El 15, entonces le respondió, Señor mío, con que salvaré yo a Israel. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Razonamiento, ¿no? Así, Señor, con que yo que estoy aquí sacudiendo el poco trigo que nos queda, que somos pobres, que no tenemos recursos, que además soy el más chico, yo voy a salvar a Israel. Y entonces en el 16 Jehová le dijo, ciertamente, se lo está volviendo a reafirmar, hermanos, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió el fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Verdad? Lo que hizo ahorita Gedeón era hacer toda esta ofrenda para presentarle al ángel, porque estaba poniendo ahí que todo esto era obra y petición de Dios. Por lo tanto, él hizo todo lo que tenían en mandamiento en el ritual para adorar a Dios y estaba adorando al Señor, purificándose y poniendo su vida en recto con el Señor. Y cuando él llevó la ofrenda, el ángel de Jehová, que es Jesucristo con quien estaba hablando, hizo y tomó la ofrenda con agrado. Y descendió fuego y se consumió la carne y se consumió el caldo y se consumió todo y hubo el humo y todo se llevó a cabo. Ya tenía una primera muestra, Gedeón, de que no estaba hablando con cualquier persona. Estaba hablando con quien recibía las ofrendas, Dios mismo. ¿Y qué pasa en el 22? Dice, viendo entonces Gedeón que era, aquí ya estaba confirmando, el ángel de Jehová dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera
que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una, pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno de los abiezeritas, se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Aquí, hermanos, en resumen, porque es una historia, un capítulo muy largo y tenemos tiempo muy cortito, Gedeón ya había ofrecido holocausto al Señor, ya había reconocido que estaba hablando con el ángel de Jehová, que estaba hablando con Jesucristo cara a cara y que estaba pidiéndole a Dios a hacer algo. Y la primera misión que le dio Jehová a Gedeón es: pon en orden tu vida y ve con tu familia y derriba el altar de Baal. Baal era un ídolo que seguían las naciones paganas, y Acera era una mujer, una diosa que seguían las naciones paganas. Y de la madera agarras el mejor toro de tu papá y destruyes todo. Derribaba eso que estaba en la casa. La primera misión que Jehová le pide a Gedeón es: ve en contra de tu familia, porque yo te estoy mandando. Vas a obedecerme a mí, porque esto que tú vas a hacer no solamente vas a salvarte a ti mismo, a tu familia también. Y Gedeón obedientemente fue y lo hizo, sin titubeos. Pero después vemos que él le pide otra señal más a Dios, hermanos. Un vellón era un pedazo de piel de una oveja que tenía la lana. Y entonces él le dice al Señor: voy a ponerlo aquí. Entonces el rocío de la mañana, Señor, haz que toda la tierra esté mojada, menos el vellón. Y Dios se lo hace así, hermanos. Pero ahí no acaba la cosa. Agarra a Gedeón y le dice: Señor, perdóname, pero necesito, por favor, una prueba más. Te lo pido ahora al revés, Señor. Ahora deja que toda la tierra esté seca, pero el vellón no. Que el vellón esté mojado por el rocío. Y entonces Jehová lo hace. Y deja todo. ¿Ok? Las dos cosas le pide Gedeón. Moja la tierra, seca el vellón, moja el vellón, seca la tierra. Para confirmar. Y Dios lo prepara y le dice: adelante, ya estás. Y hermanos, después de eso, Gedeón ya no le queda duda y agarra a sus 300 hombres y dice: vámonos, el Señor está con nosotros. Y agarró a los 300 hombres para ir a enfrentar a todas estas tribus que habían acampado por ellos para aniquilarlos, que eran 5,000. Y cuando ellos llegaron, ya con el coraje, ya con todo hecho, ya con la fe puesta, vamos, y llegaron al campamento. ¡Ah!
todo el campamento ya estaba vencido, muerto. Le dijo, por un solo hombre, Jesucristo. Ahora, Gedeón, vas a liderar, porque yo voy a estar contigo, porque soy yo quien hace las cosas en tu fe y en tu obediencia para ti. Hermanos, el mensaje de hoy es para entender dónde está nuestra fe. Les invito en su tiempo en casa a leer Hebreos 11. Por la fe, Abraham ofreció a su hijo en sacrificio, plenamente consciente de que Dios iba a proveer el holocausto. Por la fe, Noé hizo el arca y se salvó él y su familia. Y por la fe así han operado muchos. Por la fe nosotros somos salvos. Por la fe y la obediencia. Por la fe y la obediencia. La pregunta es, ¿dónde está hoy mi vida? ¿Dónde está aquello que Dios me ha pedido, pero yo no he dado el primer paso? ¿Dónde está aquello que mi corazón sentía que debía de hacer algún día y le pedí a Dios hacerlo y me lo concedió, pero me enfoqué más en el mundo y no en mi fe? ¿Dónde está aquella petición que le hice a Dios, pero creo más en la ciencia que en el poder de Dios? Confróntate. ¿Dónde está tu fe? ¿Es poca? ¿Es media? ¿Has dudado? Si estás así, hermano, no te preocupes. Solamente necesitas hacer dos cosas. Obedece y ten fe. Y lo hemos visto. En el momento que tú digas, Señor, ya no puedo más, rescátame, en ese instante Jesucristo está ahí y te dice, arriba, vamos. Pero fe y obediencia. Y entonces, hermanos, todos, ya les estoy dejando el último de la historia, lo pueden leer en casa. Todos en ese momento, cuando levanta Pedro el Señor Jesucristo, dice, verá, ya lo leímos, suben a la barca y se calma la tormenta, porque Dios tiene el poder de calmarla. Y llegan sin ningún problema a la orilla. Entonces en ese momento todos los discípulos dijeron, en verdad es hijo de Dios. Ese era el propósito que tenía Dios para ese viaje, que todos los discípulos reconocieran que Él era el Hijo de Dios. Muy interesante, ¿verdad, hermanos? Muy interesante. Vamos a orar para terminar nuestro mensaje. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte.
Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice: porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando al tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra: serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación: creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer?
que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tú, Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad?, el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.